Y para hablar un poco de eso estamos en comunicación con Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, Florencia Halfon te saluda, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, te quiero consultar porque recién contábamos que en la ciudad de Buenos Aires hay un trabajo que se está haciendo por zonas y una percepción de cuáles son las zonas que ahora están subiendo y cuáles las que están bajando. ¿Ustedes también tienen esta idea en provincia de Buenos Aires? Sí, bueno, obviamente ahí en la provincia de Buenos Aires es enorme, es muy grande y tiene una heterogeneidad muy grande también en términos de cómo ha impactado, cómo viene impactando la pandemia y efectivamente hay claramente zonas con distintas realidades. Una, por supuesto, es el AMBA, pero incluso hacia adentro del AMBA, o sea, hacia adentro del conurbano, digamos, o de los municipios de la provincia que forman parte del AMBA, también hay distintas realidades y uno ve cómo todo lo que es el primer cordón están los municipios donde concentran la mayor cantidad de casos y donde el porcentaje de ocupación de camas es el más alto, y luego eso se va corriendo y va disminuyendo hacia el segundo, tercer cordón y luego hacia el interior. De todas maneras, sí hay una situación distinta hoy respecto a lo que se veía hace unas semanas atrás, que es que empiezan a aparecer brotes o casos, focos en municipios del interior que hasta ahora o no habían tenido o habían tenido y habían logrado controlarlos, como si se fuera corriendo y desplazando el virus, ¿no? Desde un epicentro hacia la región más periférica. Claro. Hay una percepción de que ayer con el Día del Amigo hubo descuidos, irresponsabilidades, digo, y no irresponsabilidades, sino irresponsabilidades. Vamos a tener que ver en los próximos días a ver qué pasa. Sí, notamos, y no solo desde ayer, sino desde el fin de semana particularmente, que ha aumentado la movilidad, la salida. En realidad nos hemos encontrado con imágenes de gente reunida en plazas, en espacios al aire libre. No sabemos qué pasó ayer en términos de reuniones que hayan podido suceder hacia adentro de casas o de lugares cerrados, y que eso solo vamos a saber de acá a 10, 15 días cuando veamos si el número de contagios ha variado respecto a lo que venía o si se produce un salto muy grande. Obviamente la expectativa es que no, y que todos hayamos tomado conciencia y hayamos sido cuidadosos, porque es la única herramienta que tenemos para cuidar la fase en la que estamos, sobre todo, y no tener que volver a retroceder hacia una mayor restricción, que es lo que va a suceder si efectivamente en 10 o 15 días vemos que o bien la velocidad de los contagios disminuyó y entonces aumentó la velocidad, disminuyó el tiempo de duplicación, o bien el porcentaje de camas del sistema de salud nos marca una alarma respecto a la posibilidad de una saturación. Está bien, te iba a preguntar qué números tenemos que mirar ahora. O sea que si de acá a 2 semanas aumenta mucho la ocupación de camas o se duplican más rápido los casos, podemos volver de fase. Sí, nosotros hoy estamos, digamos, a ver, en estas 2 semanas que tuvimos de restricción, hemos logrado aumentar el tiempo de duplicación, al menos en el conurbano de la provincia. En junio teníamos un tiempo de duplicación de 12 y ahora estamos un poquito arriba de 20. Para eso sirvió ese retroceso de fase. Hemos logrado que se mantenga estable la ocupación de camas alrededor de un 60%. Lo que pasa es que ese 60% es un número alto de ocupación, y del mismo modo, si bien la velocidad se redujo, seguimos con un número elevado de casos. Entonces no es que hay un margen muy grande, y va a depender mucho de que efectivamente esta fase 3 sea una fase 3 y no se convierta en una fase 4 o 5 con la gente saliendo, reuniéndose. Claro. Porque si esa es la situación, no va a haber otro camino que volver a restringir. ¿Qué tal, Leticia? Nico Fiorentino te saluda. Entre las estrategias diferenciadas o escenarios diferenciados, tal vez como lo más notable a la vista entre la ciudad
de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son las salidas recreativas o las salidas deportivas que sabemos en la ciudad se habilitaron desde ayer y Ujú. en la provincia de Buenos Aires recién en fase 5 están habilitadas las salidas recreativas para deportes individuales, para correr básicamente. Ujú. ¿Cuál es la evaluación que hacen en la provincia para restringir esa actividad? Tiene que ver con esto que decían. A ver, no es que particularmente el salir a correr, si uno lo Ujú. hace con la distancia necesaria, con los cuidados Sí, necesarios, el salir a correr en sí mismo no es una actividad riesgosa, porque además es una actividad que se hace al aire libre, que se hace en general individualmente. Lo que sí sucede es que hay, digamos, por un lado, el riesgo de que salga mucha gente, que eso sí ya empieza a ser una situación más complicada, ujú, y por otro lado hay otra cuestión en términos de cierta sensación de relajamiento, ¿no? Como nosotros lo que entendemos es que en la situación en la que estamos, al menos en el AMBA, lo que tenemos que ir habilitando son aquellas cosas que son sumamente necesarias y que uno no podría posponer. Y todo lo que se puede ir posponiendo, ir dejándolo para fases más avanzadas, porque si no parece como cierta idea de que ya ha pasado la situación, sí. lo peor, que ya esto terminó, que estamos cerca del final, y todos nos empezamos a relajar un poco y eso es lo que produce las situaciones de riesgo, porque se pasa muy rápidamente de una salida a correr a una salida Sí. a encuentros en las plazas, que es lo que vimos el fin de semana, ¿no? Encuentros en las Podemos hablar plazas. de una situación más simbólica que epidemiológica. Es simbólica, pero también epidemiológicamente, digamos, tiene que ver con esto de nosotros estamos haciendo, digamos, la habilitación, incluso en fase 3, en este retorno a fase 3, no se Ujú. está dando de todas las actividades al mismo tiempo, sino que se está dando en forma paulatina, con fechas, Sí. primero industrias, luego comercios de cercanía, y recién para el 27 se van a habilitar, por ejemplo, peluquerías en el AMPA. O sea, viene siendo muy progresivo. Y en ese proceso y en esa habilitación progresiva, tiene que ver con ir priorizando aquellas actividades que son más importantes en términos económicos, comerciales, y ir dejando lo recreativo o lo deportivo para más adelante, porque entendemos que no se puede habilitar todo junto, que si uno habilita todo junto, eso va a redundar Ujú. necesariamente en un pico, en un aumento muy significativo de los casos, y entonces en esa situación ir priorizando aquello que nos parece que es más importante. Leticia, una cosa que me parece que está más evidenciada en la ciudad, pero no lo tengo muy claro en el conurbano, es que en algún momento parecía que el foco se concentraba en los barrios más vulnerables, en las villas de la ciudad, y ahora parece más afectar a sectores medios. En el conurbano bonaerense pasa algo similar porque nos quedó, o por lo menos me quedó personalmente un poco lejana la situación de Villa Azul, como si hubiese sido ese Ujú. pico, pero el virus hubiese mutado a otro sector ahora. Sí, en realidad nosotros en la provincia la situación sí es similar, el virus está desparramado por todo el AMBA, no se concentra en barrios populares, y eso en un punto hace más complicada la situación porque cuando tenemos focos o brotes concentrados en un lugar es mucho más fácil abordar porque uno sabe a dónde tiene que ir a buscarlos y cómo contenerlos, como fue el caso de Azul, que de hecho fue el primer brote grande que tuvimos en un barrio popular, que se Ujú. logró contener muy bien. De hecho, esta semana estuvimos trabajando en testeos de cero prevalencia para saber cuánta gente había estado en contacto con el virus y nos dio que solo un 15% del barrio, que eso quiere decir que se actuó muy rápido, porque si comparamos, por ejemplo, con lo que pasó en Villa 31, en Cava, donde tenían un 50% de cero prevalencia, la verdad es que la intervención en Villa Azul fue muy, muy efectiva. Tuvimos otros brotes en algunos barrios particularmente, en Itatí, en Quilmes, en el barrio San Jorge, en el barrio José Luis Cabezas, pero fueron situaciones muy puntuales que se contuvieron y hoy por supuesto que hay casos en barrios populares, pero de la misma manera que aparecen en otros barrios, digamos, ¿no? Sin esa gran concentración que implique un abordaje más de cierre o de aislamiento comunitario del barrio. No hemos tenido que volver a esas situaciones. De todas maneras, venimos con una estrategia muy fuerte de vigilancia activa
barrios populares, de salir casa por casa a buscar casos sospechosos, para que si efectivamente en algún momento sucede algo de esto, otra vez poder contener el brote. Pero es cierto que el virus la verdad es que está muy, muy desparramado en todo el conurbano. Leticia, ¿no es una novedad que la provincia de Buenos Aires es gigante y que también es gigante el conurbano? Pero cada vez que sacamos a un funcionario bonaerense, recibimos mensajes que nos hablan de que en provincia de Buenos Aires no se cumple la cuarentena, y yo descuento que se está hablando de situaciones específicas, como también hay percepciones en la ciudad de Buenos Aires, que en mi barrio se llena de gente. Pero lo que te quiero consultar sobre esto es, porque como haces mucho hincapié en que algunas decisiones no se toman en relación no solamente a lo simbólico, sino también a un mensaje de vamos de a poco con la... que esté claro que todavía no es momento de relajación para estas cosas. Me pregunto si va a haber en esta etapa específica algún tipo de control más específico en algunos lugares del conurbano, o si no creen que esa circulación que está habiendo en determinados lugares sea riesgosa. No, sí, toda circulación, todo aumento de la circulación implica un aumento en el número de contagios. Eso está, digamos, tenemos sobradas muestras en la provincia, en nuestro país, de que es así, y por eso es necesario que la circulación se reduzca todo lo que se pueda. Y en ese sentido sí se realizan controles que tienen que ver con los controles, no solamente del transporte público, para garantizar que solamente viajen los personal esencial, digamos, aquellos que están exceptuados, y que lo hagan con las condiciones de prevención y de cuidado necesarias, sino también en los accesos, el control vehicular, pero también hay una situación de circulación que es más de a pie, digamos, y que yo insisto con esto, en realidad la circulación, si es una persona que sale 2 cuadras a comprar comida, eso no es un problema, eso está permitido, eso se puede hacer con todas las medidas de cuidado. El problema es que rápidamente lo que estamos viendo, que pasa en Cava y que pasa también en el conurbano de la provincia, es que esa circulación se termina transformando en un encuentro, una reunión, y eso es lo complejo, y lo que tenemos que evitar, y por supuesto sí se trabaja con controles. Lo que pasa es que, bueno, es imposible que se llegue a controlar todo. Digo, que cada una de las plazas de cada uno de los municipios tenga el control necesario para evitar estas situaciones, y por eso, más allá del esfuerzo enorme que hace el Estado y que viene haciendo y que seguirá haciendo, y de la responsabilidad que tenemos como Estado en eso, es necesario apelar una vez más a la responsabilidad individual, pero me parece que sobre todo no solo en términos del cuidado individual o de la responsabilidad de cada uno individualmente, sino del impacto que eso tiene en términos colectivos, ¿no? Del cuidado individual para favorecer o para fortalecer un cuidado colectivo, porque ponerlo solo en términos individuales me parece que se corre el riesgo de que entonces sea una decisión personal, voluntaria. Sí, sobre el propio cuerpo. Exactamente, y en todo caso, si uno se quiere contagiar, bueno, es una decisión. Claro. El problema es que en esa decisión ponemos en riesgo a otros que están en situaciones mucho más desventajosas frente al virus, y por eso tenemos una responsabilidad colectiva en esto, de cuidarnos más que una responsabilidad individual. Y hay que hacer todo eso junto, ¿no? El Estado, la presencia del Estado para garantizar que se cumple el aislamiento, para acompañar aquellas situaciones que es necesario acompañar, y también, bueno, esta responsabilidad colectiva y ciudadana que todos tenemos que conservar y que seguir sosteniendo, y este esfuerzo enorme que venimos haciendo y que hay que seguir sosteniéndolo, porque todavía nos queda un camino muy largo por delante, estamos lejos del fin de la pandemia, así que, y lo único además que tenemos hoy por hoy para evitar situaciones que queremos evitar en nuestro país es el aislamiento. No tenemos vacuna, no hay tratamiento, así que la única estrategia que podemos llevar adelante es la de cuidarnos mucho y quedarnos en nuestras casas y salir solo para aquello que sea imprescindible. Bueno, así como nos escriben para una cosa, también nos escriben para la otra, y te digo que escriben exalumnos tuyos que celebran mucho la nota. Es Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo.